Pues muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes habéis querido acercaros esta tarde a la sede del INAP, a este acto institucional de presentación de los códigos BOE. Los tenemos por aquí, los enseño a la cámara. De los códigos BOE para la preparación de oposiciones. Y en este caso, en esta ocasión, es el turno de los códigos para la preparación de las oposiciones a la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Y para celebrarlo, para celebrar esta presentación, hemos querido contar con una pequeña representación de todos los colectivos que podéis estar interesados en un acto como este. Bueno, también quiero dar un saludo muy afectuoso y también mi agradecimiento por vuestro interés y por vuestra participación a todas aquellas personas que seguiréis este acto con posterioridad a través de nuestro canal de YouTube, porque un poco la idea era generar un clima un poco íntimo para presentarlo aquí en el INAP, pero sobre todo que esto tenga la difusión que suelen tener las presentaciones de los códigos que venimos haciendo en colaboración con el BOE y que tienen, la verdad, sorprendentemente o no tan sorprendentemente, un buen número de seguidores en nuestro canal de YouTube. La verdad es que en el INAP, y los que me conocéis lo sabéis porque no me canso de decirlo, siempre solemos afirmar que esta casa, esta institución, es la casa de todas y todos los empleados públicos y que nos satisface enormemente poner a disposición nuestra sede y nuestras capacidades, sobre todo para aportar valor público. De hecho, estamos de manera permanente debatiendo y analizando los diferentes aspectos que inciden en todo lo que tiene que ver con el debate sobre lo público, sobre las administraciones públicas y sobre el servicio público. Y el caso de hoy tiene que ver con un proyecto que es enormemente ilusionante para nosotros y es esta cuarta colección de materiales cuya presentación acogemos en nuestras instalaciones. Y me gustaría agradecer a las personas que van a participar como ponentes su presencia en este acto. Bienvenido de nuevo, director general de la Agencia Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero Secaes, que es un habitual ya del INAP. Ya es uno más de nosotros, porque, bueno, no solo porque ha participado con nosotros en las presentaciones anteriores, sino porque seguimos teniendo un montón de proyectos en común y además cada vez que nos reunimos nos ocurre alguno nuevo. O sea que os iremos adelantando nuevos trabajos compartidos entre el Boletín Oficial del Estado y el Instituto Nacional de Administración Pública. Bienvenido también Daniel Fernández Rodríguez, subdirector de Formación, Estudios y Función Pública en la Federación Española de Municipios y Provincias. Bienvenido también José Luis Pérez López, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que me consta que ha hecho un hueco en su agenda para poder acompañarnos y que además nos ha encontrado demasiado bien, o sea que yo le agradezco muchísimo que haya querido acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenida Sara Hernández Ibabe, interventora general de la Diputación de Huelva y que de alguna manera representa esa nueva manera, esa nueva forma de entender qué es ser un habilitado, qué es ser miembro de este colectivo, por su juventud y por su entusiasmo y por su empuje. Ya vais a ver cómo no me equivoco en absoluto. Y bienvenido especialmente a Borja Colón de Carvajal, director general de Coordinación de Políticas Públicas de la Diputación de Castellón, que ha sido el culpable de que tengamos hoy a disposición los códigos. Es la persona a la que el Boletín Oficial del Estado encargó el trabajo de coordinación de esta publicación y también es otro habitual ya del INAF, porque desde que nos conocimos la verdad es que no ha parado de aportar sabiduría, conocimiento y también te estamos muy agradecidos por eso. Bueno, y gracias a todas y a todos por vuestra presencia y por vuestro compromiso en el proyecto. Yo no quiero extenderme mucho más en estas palabras de bienvenida e introducción porque estamos deseosos de escuchar a los ponentes de la mesa, pero dejadme hacer un repaso rápido de lo que hoy presentamos.
Bueno, como sabéis, el ordenamiento jurídico reserva a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional funciones muy importantes de carácter público, obligatorio, en todas las entidades locales, como son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación. Ahí es nada. Es muy importante para todos y todas aquellos que queráis acercaros de verdad por primera vez, fundamentalmente desde la aproximación a nuestros vídeos de YouTube, a lo que puede ser una oposición de estas características. Pensad que vais a formar parte de un club sin el cual no sería posible el funcionamiento de los ayuntamientos. Y desde luego, si funcionara, no funcionarían bien. Por lo tanto, incorporaros a este club es de una importancia impresionante. Bueno, para todos estos trabajos, para todas estas tareas, se han creado 3 subescalas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que son la Secretaría de Entrada, la Secretaría de Intervención e Intervención Tesorería. A mí me ha costado un mundo, 1 año y pico, enterarme de todo esto y de qué es lo que hace cada uno y de cuál es la diferencia entre unas subescalas y otras. Pero aunque parece muy opaco, luego en realidad todo se parece bastante y todo tiene un objetivo que es común, que es garantizar el servicio público y que se haga de la mejor manera. Bueno, los códigos que hoy presentamos quieren ser una herramienta básica para la preparación de estos 3 procesos selectivos, procesos para los que necesitamos de verdad incorporar talento joven, talento nuevo, para el que os esperamos. Incluyen estos códigos toda la normativa que se relaciona en los programas de las diferentes convocatorias, que además se van a ir actualizando de manera permanente por parte del Boletín Oficial del Estado, como hace el Boletín Oficial del Estado con la legislación que publica. Normalmente tardan 2 días, como mucho, 2, 3 días en actualizar la normativa, de tal forma que si entráis ahora en estos códigos, están actualizados a fecha de hoy, pero si os cambian una norma mientras preparáis la oposición, esto no os lo digo a vosotros, compañeras y compañeros, se lo digo a los que nos escuchan, nos van a escuchar una vez que se cuelgue este acto. Bueno, si os cambian una norma durante el proceso de preparación, vais a poder tener la garantía de que el código correspondiente, la norma correspondiente, va a estar debidamente actualizada en nuestra página web, en la página web del BOE y en los diferentes enlaces que se van a ir produciendo. Y eso, la verdad es que es muy importante porque es uno de los problemas más importantes con que nos encontramos cuando hacemos la oposición, que bueno, que cada vez que se actualiza algo o tenemos un preparador de cabecera que efectivamente nos lo va mascando y nos va facilitando esa actualización, o si no, por nuestra cuenta, siempre es bastante difícil o bastante más difícil. De esta manera lo tendremos fácilmente a nuestra disposición. Bueno, supongo que Manuel nos va a hablar de esto más tarde, así que tampoco le quiero pisar la intervención. Dejadme también recordar que el INAP continúa haciendo una apuesta estratégica por convertirse en un centro de referencia en materia de selección de empleo público y de atracción de las personas más idóneas para los requerimientos de la administración contemporánea. Es algo que hemos expresado en nuestro plan estratégico para el periodo 21-24, que es un poco la hoja de ruta que nos hemos fijado, la que nos inspira y la que tendremos de guía los próximos años. Nosotros, por nuestra parte, estamos totalmente comprometidos con el proceso, con la idea de mejorar los procesos selectivos cuya gestión tenemos encomendada, entre otras esta en concreto, que se refiere a los habilitados. Por una parte, a través de uno de nuestros proyectos del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que estamos dando importantes pasos y que nos va a permitir aprovechar de alguna manera las oportunidades que nos ofrece la tecnología y los avances en la digitalización para agilizar y mejorar la gestión. En eso estamos y creo que en los próximos días, meses
meses vamos a tener buenas noticias al respecto, en lo que se refiere a la agilización de los procesos en los que estamos involucrados. Y, por otra parte, a través de medidas que contribuyan a una mayor participación e igualdad en el acceso, a la mayor profesionalización en los órganos de selección y, una vez más, a la atracción del talento en el empleo público. Y en el marco de este compromiso creo que es donde hay que entender justamente este acto de hoy, porque la publicación de los códigos, en este caso para funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, constituye pues una iniciativa muy vinculada, ¿no?, a todo este proceso. Y os recordamos, para finalizar, que, bueno, pues como decía hace un rato, que ofrecemos en nuestra página web el acceso y descarga gratuita de esta recopilación legislativa relevante y actualizada, y confiamos en que resulte un producto atractivo y, sobre todo, útil para los aspirantes al empleo público que se acercan a nuestros procesos selectivos. Y, sin más, voy a dar paso a las intervenciones de los ponentes de la mesa, comenzando por don Daniel Fernández Rodríguez, subdirector de Formación, Estudios y Función Pública en la FEMP. Gracias, Daniel. Adelante, el atril es tuyo. Buenas tardes. Me vais a disculpar, por favor, mi voz, que tengo un poquito grave en este momento. Y a continuación lo que quiero hacer es, en primer lugar, agradecer a la directora del INAP, Consuelo, la invitación a la FEM a este acto. Y quiero también excusar la presencia de mi secretario general, Carlos Daniel Casares Díaz, y mi directora general, María Eugenia Simarro, que no han podido acudir por la coincidencia de este acto con la Junta de Gobierno de la FEM, que se celebra en la ciudad de Vigo. También quiero agradecer al director de la Agencia Estatal, director general de la Agencia Estatal del BOE, esta iniciativa tan interesante, también al INAP. Y comentar que para mí es un placer poder participar personalmente en este acto, tanto presencialmente en este precioso palacio del INAP, como también virtualmente. Durante la pandemia y a continuación, para mí el canal de YouTube del INAP ha sido un lugar de encuentro de conocimientos, de apertura hacia el conocimiento de la administración. Para mí está dentro de esos canales que repito día a día y me ha acompañado en los momentos más complicados de la pandemia, acercándonos a la realidad de lo que es la administración pública. También es un placer compartir esta mesa con José Luis Pérez, el presidente de Cosital, con Sara Hernández, de la Diputación de Huelva, y con Borja Colón de Carvajal. Además, con Sara y con Borja comparto proyectos formativos muy interesantes y de innovación. Innovación que es estos códigos del BOE para habilitados nacionales. En mi opinión, en el marco actual del empleo público, es fundamental desarrollar nuevas experiencias de captación del talento. Yo creo que es imprescindible tener una vocación de servicio para poder acceder al empleo público, y creo que las personas que acceden al empleo público tienen que tener esa vocación de servicio a la ciudadanía. Sin duda, en la administración, que los que formamos parte, los que somos miembros, siempre decimos que es la administración más cercana a la ciudadanía, esa vocación de servicio es aún más necesaria. No solamente vale esa vocación de servicio, el acceso al empleo público, el acceso a cualquier cuerpo de la administración pública exige un esfuerzo, exige una labor muy dura para la adquisición de conocimientos y competencias. Por eso quiero felicitar de nuevo al INAP y a Borja Colón de Carvajal, por el autor de esta iniciativa, porque creo que va a servir para facilitar el acceso al empleo público a aquellas personas que tienen esa vocación, que tienen ese deseo de servir a los ciudadanos,
pero que tienen mayores dificultades para tener acceso a toda esta documentación, que no pueden tener un tutor, que no pueden acceder a cursos para la preparación de la oposición. Estoy seguro que les va a ser de muchísima utilidad. Además, no solamente es vocación de servicio, sino vocación para el acceso a un cuerpo tan interesante como el de los habilitados nacionales. Comentaba la directora con toda la razón que los habilitados nacionales tienen unas funciones reservadas por la ley, unas funciones fundamentales. Desde la FEM siempre recalcamos que además de esas funciones en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, desarrollan otras que son fundamentales para el mantenimiento de la administración local. Mi secretario general siempre recuerda que dentro de esos 8.000 municipios que forman la administración local, gran parte de ellos son municipios de pequeño tamaño. De los 8.000, 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Y en esos municipios es imprescindible la presencia de la figura de los habilitados nacionales. Esto lo hemos visto especialmente en los momentos de la pandemia, en que los habilitados han estado día a día respondiendo en una situación increíblemente complicada a las necesidades de sus vecinos y sus vecinas. Y creo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y por eso también hay que recalcarlo. Las personas que estén interesadas en participar en este cuerpo no solamente van a tener un trabajo muy interesante desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de sus vecinos y sus vecinas. Mejorando el acceso a la función pública, mejorando el acceso a los habilitados nacionales, mejorando la cobertura de las plazas, sobre todo en algunos municipios de pequeño tamaño, no solamente conseguiremos mejorar la gestión administrativa de estos municipios, sino que también avanzaremos en la descentralización de la administración, conseguiremos que la administración llegue a todos los lugares, avanzaremos en el reto demográfico, en conseguir frenar esta despoblación en grandes zonas de nuestro estado y al final mejoraremos la vida de las personas con las que compartimos nuestras ciudades, que yo creo que es lo fundamental. Así que, de nuevo, directora, de nuevo, director, Borja, muchísimas gracias por la invitación a este acto. Pues muchas gracias a ti, Daniel, por tus amables palabras. Y seguidamente tiene la palabra Sara Hernández Ibabe, interventora general de la Diputación de Huelva. El atril es tuyo. Bueno, la verdad que se oye bien. Estoy muy agradecida de que hayáis contado hoy aquí conmigo. Para mí es un honor, sobre todo, bueno, pensar que puedo en algún momento representar lo que la directora ha dicho, así que pues me satisface profundamente. Yo no puedo hablar como tal de este proyecto porque el proyecto lo ha trabajado Borja y ya después intervendrá él y hablará más desde el punto de vista de lo que supone este proyecto. Yo solamente tengo que decir que a mí me hubiera encantado en mi día poder haber tenido esta facilidad en el momento de la oposición, poder haber acudido a una herramienta que en un momento que todo te parece difícil, que es una carrera de obstáculos, bueno, pues que sea de verdad algo que te lo facilite, ¿no? Lo que pasa que yo creo que esto tiene mucha más vida más allá de la oposición. Creo que es súper interesante porque en nuestro día a día tenemos tantas cosas que hacer y tenemos tantos frentes abiertos que con escanear un código y tener la normativa de referencia actualizada creo que va mucho más allá de la fase de la oposición, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy estoy aquí en representación de un colectivo y sin querer boicotear el acto, yo venía más bien a hablar de todo lo que no cabe en un código QR.
porque para eso ya nos va a hablar Borja de lo que sí está en ese QR, ¿no? Parece que cuando nosotros aprobamos la oposición, aprobar la oposición es el final de una carrera de obstáculos, ¿no? Y realmente es el principio de la partida de verdad, verdad. Lo que ocurre cuando terminamos la oposición es que la mayoría de los casos nos destinan a municipios en los que estamos solos, alejados de esos compañeros con los que bueno, pues, nos hemos formado y con los que nos sentíamos más respaldados, y de repente vemos que los que tenemos que tomar las decisiones, en muchos casos sin tener la experiencia, en muchos casos siendo los más jóvenes cuando llegamos a un municipio, somos nosotros. Es en ese momento cuando nos damos cuenta de las carencias que tenemos más allá de todo lo que sí cabe en ese QR, con la particularidad de que no podemos escanear un código para que nos satisfaga las necesidades en esas otras habilidades que ahora llamamos habilidades blandas, ese conjunto de soft skills, que son absolutamente necesarias tanto o más que el conocimiento de la norma que se nos exige para el ejercicio de nuestras funciones reservadas. En este sentido, tengo que decir que el INAP precisamente está haciendo una apuesta decidida por incluir dentro de la formación de nuestro colectivo, de los habilitados nacionales, ese paquete de todo ese tipo de habilidades para que también crezcamos y nos acompañemos de esas habilidades en el momento que estemos en nuestro puesto de trabajo. Y esto no lo digo porque lo haya oído en la calle o porque me lo hayan contado, sino porque formo parte precisamente del grupo de docentes que estamos intentando hacer ver a las nuevas promociones que esas materias igual no las echas en falta el primer día. El primer día lo que te pide el cuerpo es poner orden, ¿no?, en el ayuntamiento, enterarte qué está pasando, por dónde van las cosas. Pero superado ese momento te das cuenta que necesitamos mucho más, muchísimo más para poder desplegar con un verdadero sentido nuestras funciones, más allá que el cumplimiento riguroso, que no estoy diciendo que no lo sea, pero hay muchísima más vida detrás de todo esto. Entonces, como decía, el INAP está haciendo una apuesta decidida. Emilio también lo sabe, porque él también es un referente en hacer las cosas de manera diferente. Y yo sé que en nuestro colectivo pues, podemos parecer duros, rígidos, poco flexibles en alguna ocasión, pero gracias a esta generación, y no hablo de generación en el sentido de década, ¿no?, sino de habilitados permeables, de habilitados que se preocupan por un afán verdaderamente transformador de los municipios donde prestamos nuestros servicios, igual me equivoco, ¿no?, pero sí percibo que hay una corriente transformadora que de verdad está aportando valor allí donde está trabajando, porque está buscando mucho más que el cumplimiento de la normativa. Entonces, yo diría en este sentido que sigamos formándonos en todas esas habilidades que van desde la innovación hasta, por supuesto, el liderazgo, la gestión de los equipos, la creatividad, el pensar más allá de la norma y, sobre todo, lo que yo digo, el por qué hacemos lo que hacemos y para qué estamos haciendo lo que hacemos, si no genera un valor, si no genera un impacto positivo en los municipios. Entonces, hablaba Daniel de la gestión del talento, ¿no? Yo creo que el talento está. El talento está. Lo que pasa que hay que buscarle, bueno, vamos a pensar que sí está el talento. Hay que potenciarlo y, sobre todo, hay que preservarlo. Cuando hay talento hay que preservarlo, hay que dar oportunidades participando en proyectos como estos que son increíbles porque suponen un plus, ¿no?, esa generación de valor y bueno, no inventar necesariamente la rueda, ¿no? Yo creo que hay un gran talento entre el colectivo de habilitados nacionales y considerar que, bueno, pues que el colectivo de habilitados, con esa nueva reformulación y apuntando hacia un propósito, que yo creo que esto es lo que nos falta muchas veces como colectivo, el propósito de esa generación de valor público con un porqué y un para qué dentro de nuestros municipios, no como lobos solitarios, no como solitarios muchas veces, sino como un colectivo potente, con capacidades, con nuevas habilidades y con un potencial transformador que quizá otros no llegan a los más pequeños, pero nosotros sí. Bueno, pues apostar por esa generación de valor en lo pequeño, en las entidades locales, a través de este colectivo, con códigos QR durante la oposición,
después de la oposición y apostando también por todo lo que no cabe en un QR. Muchísimas gracias, Sara, por tus palabras. La verdad es que desde el INAP estamos justo en ese empeño. O sea, estamos tratando precisamente de generar ese valor y de contribuir a que el colectivo no trabaje como lobos solitarios, sino en red. Y esa red de conocimiento es algo que desde el INAP creo que podemos contribuir a construir y a impulsar. Y si hay alguien que... bueno, aprovecho este momento, que no lo he hecho antes, para agradecer a mi gente local, a mi equipo, con Julia Azañedo a la cabeza y Mercedes Valverde, y también al equipo de Función Pública, que en este momento está representado por Iciar Pérez Baroja, que es la subdirectora que lleva también los temas de local en la Dirección General de Función Pública. Yo creo que este equipazo está trabajando por el cambio, está trabajando precisamente por la atracción del mejor talento y por la preservación de ese talento. Y de impulsar y de preservar talento en este contexto, quien sabe muchísimo es el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local, José Luis Pérez López, que también, como decía al principio, nos acompaña hoy y a quien me encantaría darle brevemente la palabra. Así que también, José Luis, el atril es tuyo para lo que quieras contarnos en relación con nuestros códigos y con lo que quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Saludar a todos, a los que presiden la mesa, la directora, el director, a los demás compañeros. Uno tiene la tentación de hablar de lo suyo, pero yo voy a pasar hoy de hablar de lo mío en el sentido institucional. La directora sabe que el Consejo General de Colegios, como institución, desde siempre, ahora ya hace 70 años que existe el colegio, se crea con el Reglamento de Funcionarios Locales. Dentro de un año cumpliremos 100 años de habilitación nacional, 212 años de profesión y llevamos siendo leales al Estado y a las instituciones locales y generales desde siempre. No quiero caer en lo de yo hago más, yo hago menos. Creo que lo relevante es dejar constancia de un par de cosas, un par de reflexiones que creo que son interesantes. Primero, lo primero, agradecer las palabras que ha tenido el presidente de la Federación reconociendo la labor de los secretarios interventores, fundamentalmente secretarios interventores y tesoreros, pero fundamentalmente los secretarios interventores que en todos los momentos álgidos han prestado un servicio, yo diría que incalculable en cuanto al valor a la sociedad española. Acabamos de hablar de la situación de la pandemia, ahora están sufriendo muchísimo con los Next Generation, nos colocan competencias que de pronto vienen en un impreso y pacientemente las ejercemos. En la transición, montando procesos electorales de la nada, cuando había cierta desbandada incluso de los entes locales, es decir, siempre se ha estado ahí. Así que agradecer ese reconocimiento. Segundo, estamos en un marco general de crisis de lo público, o por lo menos de valorización de lo público respecto de la sociedad. La gente pasa un poco. Y desde luego lo que hay poco es interés por el esfuerzo para ocupar puestos públicos cuando exigen un esfuerzo para su desempeño, es decir, hacer unas oposiciones duras y demás. Y ese es el contexto. Y en ese sentido creo que hay un esfuerzo que hacer por parte de los responsables de la selección, formación y promoción de los funcionarios que tengan que desempeñar las funciones que por su trascendencia se llaman necesarias y reservadas en el ámbito local y que vienen fundamentalmente, yo creo, por una doble vía. Primero, por garantizar las condiciones de ejercicio, en todo caso, que a veces son duras. Y segundo, por facilitar no el acceso, sino la preparación para el acceso. No se trata de abrir la mano y que entre
y traer gente que vaya al suicidio jurídico, y se termine en los juzgados de instrucción. Se trata de facilitar la preparación, delimitando claramente qué competencias son las precisas, esas habilidades que ahora se habla de, y que llevan toda la vida. Yo siempre, cuando he dado clase a los alumnos, les digo que lo fundamental aquí, después de haber superado la oposición, es aprender el arte de cúchares, perdonadme por mi edad, que utiliza el símil taurino, es decir, o el arte de torear con la izquierda, y es la de trabajar duro sin querer ser lo que no eres. Entonces, se trata, por lo tanto, de formar, de formar. Y en esta línea, pues hace mucho tiempo, por lo menos 4 directores de INAP anteriores, y a Consuelo desde el primer día hemos dicho siempre, hay que facilitar el aprendizaje para. Y bueno, creo que estos códigos van en esa línea, ¿no? Van en la de preparar materiales que ofrezcan seguridad y hagan que el opositor no se tenga que dispersar, será esto, será lo otro. Es más, nosotros hemos propuesto, y lo reitero aquí, que debiéramos plantearnos, teniendo en cuenta ese sentimiento generalizado en la sociedad por el estudio, que nos debiera llevar quizá, y espero que la ironía se me entienda, a hacer exámenes con emoticonos, a lo mejor sería importante, al hilo de esto o como condición de esto, preparar incluso unas respuestas de referencia a los contenidos, a los materiales que tenemos que conocer. Y no hay que olvidarnos, por supuesto, del esfuerzo de memorizar. Sin tener bien asimilados conceptos, categorías e instituciones, no se puede razonar. No digo que haya que meterse todo eso en la cabeza, digo que hay que tener las herramientas conceptuales básicas para poder razonar. Es que si no, yo no puedo razonar y ni siquiera puedo tener ocurrencias que facilitar a los responsables públicos. Y como ya me estoy alargando, que había dicho que no, pues nada, que directora, director, creo que es un acierto, creo que está en la línea, y desde el Consejo General, ya que entre nuestras funciones, de acuerdo con el decreto que regula nuestro régimen jurídico, está el de colaborar con las autoridades en la ordenación de la promoción y, por supuesto, en facilitar el acceso a la misma, seguir ofreciendo nuestra permanente colaboración y lealtad. Buenas tardes. Pues muchas gracias, José Luis, por ese ofrecimiento que por supuesto es un guante que recogemos. Y a continuación es el turno de Borja Colón de Carvajal, director general de Coordinación de Políticas Públicas de la Diputación de Castellón, que, como decía antes, es la persona a quien el Boletín Oficial del Estado encargó la coordinación de este trabajo. Y no digo el atril es tuyo porque ya estás en él. Muchísimas gracias, Consuelo, directora, director Manuel. Casi que mi mayor reconocimiento, entre comillas, ha sido cuando entro por el INAP y los chicos que están en la garita no me piden que deje la mochila, sino prácticamente como que te conocen, pase usted, ¿no? Es un poco llegar a casa. Para mí es un auténtico honor estar en el templo del conocimiento y de la formación para la función pública española, por un lado, y por otro, en el lado del Olimpo de las normas jurídicas, ¿no? Para mí es un honor tremendo haber recibido esa encomienda por parte del director, por muchos motivos también. En primer lugar, como empleado público, porque en la vocación de servicio público también está el compartir el conocimiento y el esfuerzo en beneficio de todos. Como preparador a opositores, llevo casi 20 años preparando a la función pública para el acceso a un montón de cuerpos y escalas, entre los que se encuentran los habilitados, técnicos del Estado, bueno, un montón de cuerpos y escalas, y luego como exopositor, porque no voy a decir que me siento opositor, pero sí exopositor, y al haber pasado, como todos vosotros, la mayoría de vosotros, por un itinerario costoso de sacrificio y que ahora, de alguna forma, vemos que se ve recompensado en el esfuerzo de unas instituciones que vuelcan la tecnología, la innovación, en beneficio de que ese camino se haga
no sé si decir más rápido, pero más ameno, ¿no? No soy habilitado nacional, funcionario de carrera habilitado nacional, pero tengo una vinculación personal y profesional con el cuerpo estrechísima, muchos compañeros y amigos, y por eso para mí ese encargo ha sido una responsabilidad enorme que he asumido con mucha responsabilidad. Voy a centrar mi exposición en dos cuestiones fundamentales, muy escuetamente. En primer lugar, para poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría de Estado de Función Pública y antes de la Secretaría General por ese programa de atracción del talento, por lo que supone reencontrarse con la función pública española y hacer un guiño a la sociedad explicándola realmente qué se van a encontrar dentro. Es un proyecto transformador desde mi punto de vista. Y en segundo lugar, porque me gustaría, desde mi punto de vista, decir cuál tiene que ser el papel de los habilitados, más allá de lo que son las funciones reservadas que Consuelo nos ha citado, en un mundo en el que nos encontramos líquido de legislación motorizada, donde al final cada mañana te sientas en el despacho y tienes un marrón diferente, ¿verdad? Pero primero, una brevísima reflexión a un artículo que circuló hace 15 días. Yo no sé si lo viste, es un periódico de gran tirada que se titulaba así como «Hacerse funcionario para no ser un paria». A mí ese artículo me llegó al alma por dos motivos. En primer lugar, porque pensé qué flaco favor se está haciendo a aquellas personas que quieren acceder a la función pública como forma de ganarse la vida sin parecer que tuvieran otra alternativa, cuando realmente hay mucha gente que está opositando con verdadera vocación de servicio público. Y ojo, y también hay gente que queriendo opositar no puede. Eso por un lado. Y en segundo lugar, mucho respeto y cariño a la gente que no quiere ser empleado público y que son autónomos, trabajadores, asalariados y que no son parias ni forman parte de entramado institucional del sector público y por lo tanto representan otro sector de la sociedad, desde mi punto de vista, con el mismo respeto que los empleados públicos. Simplemente porque me pareció un artículo que no sé si decir desafortunado, pero que no hacía eco a la realidad que representamos todos. Y al lío, a lo que iba. En primer lugar, hay pocos proyectos transformadores en el área de función pública en los últimos años, al menos desde un punto de vista social, que tengan un impacto determinante en lo que representa la incorporación de nuevas generaciones, de nuevo talento, de nueva savia fresca. Y esto se ha visto últimamente representado precisamente por el proyecto de captación de talento público, como decía, inicialmente liderado por la Secretaría General, ahora a través de la Secretaría de Estado, y significa volver a posicionar a la administración pública en el punto de mira de las expectativas de la sociedad. Ya no solo como poderes públicos, instituciones prestadoras de servicios, sino como un futuro profesional atractivo para todos los jóvenes. Cuando te vienen los alumnos a la academia, muchas veces vienen incluso sin saber qué es la administración. Pobrecitos piensan, voy a ser empleado público y no traen vocación de servicio público. Casualmente, el proceso de preparación les va generando un sentimiento de pertenencia cuando no pertenecen todavía y, sobre todo, una vocación de servicio público incipiente que luego van a poder, de alguna forma, desarrollar cuando entran en la función pública. Para mí ha supuesto un proyecto precioso, sobre todo desde el punto de vista del impacto que ha generado hacia afuera, de identificar las verdaderas posibilidades de los empleados públicos, porque una de las razones quizá que hay tan poco interés en la función pública, entre comillas, es porque no estamos sabiendo explicar cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro día a día, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Y esa serie de vídeos que habéis visto todos, este esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio, lo que hace es visibilizar lo que es la función pública española. Muchos cuerpos y escalas, muchas profesiones, muchos oficios y, en definitiva, un futuro profesional para todos aquellos jóvenes que estudiando no encuentran un encaje quizá en el sector privado, como por ejemplo yo a nivel personal no me veía en el sector privado porque tenía algo que me llevaba a lo público y ahora digo, ostras, yo si hubiera visto estos vídeos lo hubiera tenido claro desde el principio, ¿no? Y hay que darle las gracias en este caso al equipo de la Secretaría de Estado porque han hecho un trabajo brutal desde mi punto de vista, bravo. En segundo lugar, me gustaría poner en valor el papel de los habilitados.
te compro el tema de las soft skills, le compro al presidente el hecho de que al final las habilidades blandas son habilidades de toda la vida, encubiertas en nombres quizá un poco más rimbombantes, ¿no? Sentido común, cercanía, escuchar a la gente. Esas son habilidades, incluso os diría que educación básica de saber comprometerse con el trabajo de cada uno. Pero al final, más allá, como os decía, del conjunto de competencias y funciones reservadas del 92 bis de la Ley de Bases, yo entiendo que hay como 3 competencias o habilidades que todos los habilitados, independientemente de la escala, deberían tener. Y de nuevo, recalcar que no nos movemos en un terreno plácido, tranquilo, sino en aguas turbulentas. Hablábamos un poco del concepto de tiempos líquidos. Lo ha dicho el presidente Cosital. El tema de los Next Generation, tasas de reposición exiguas, mucha exigencia por parte de los políticos, la sociedad siempre exigiendo casi con vehemencia, y eso lo vemos mucho en el mundo local, derechos y en definitiva, una forma de entender lo público que hace a lo mejor unos años no existía. Pues bueno, desde mi punto de vista, esas 3, no sé si decir competencias o habilidades de los habilitados, serían una verdadera visión estratégica, una forma de entender la gestión hacia futuro, que le permita otear el horizonte para de alguna forma transitar por esas situaciones complicadas con una mejor perspectiva, ajustando las necesidades, ajustando los recursos, ajustando el presupuesto precisamente a los tiempos en los que nos está tocando vivir. En segundo lugar, una verdadera capacidad para gestionar el caos. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, las diputaciones, las entidades locales en muchas ocasiones se convierten en un caos, si queréis, ordenado, en un caos recurrente donde el día a día sucumbe a lo que es de manual o de procedimiento administrativo la tramitación de los expedientes. A mí me sobrecoge muchas veces la templanza de los habilitados, ese saber estar, esa capacidad de pausarse y tomar decisiones estratégicas, sobre todo en ese contexto tan complicado. En mi caso, por ejemplo, yo lo vivo en primera persona con mi secretario general, que es capaz de ante la tensión del político, ante la tensión de los sindicatos, ante la tensión de los compañeros, saber mantener el pulso, tener sentido común y tomar decisiones con criterio, ojo, criterio técnico sustentado en un buen número de normas y un conocimiento muy extenso para de alguna forma transitar por esa senda de las aguas turbulentas sin apenas despeinarse. Y por último, algo que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo aquí, con los vídeos de YouTube, con el contexto incluso de redes sociales, la capacidad para generar su propia red de networking. Es decir, no entiendo tampoco ese trabajo aislado de un secretario, de un interventor en su despacho sin salir y consultando exclusivamente el manual en papel. Entiendo un trabajo colaborativo, entiendo un trabajo como el que estamos viviendo ahora de consulta de códigos en línea, donde llamas a tus compañeros, te reúnes en grupos de trabajo, vas a congresos, y esa capacidad para generar redes es la que le está permitiendo actualmente a los habilitados nacionales generar un músculo de confianza, un músculo de inteligencia colectiva que muchas veces una solución aplicada en un territorio se puede extrapolar, se puede desplegar a otros simplemente a través de un mensaje de WhatsApp en un grupo de habilitados de una comunidad autónoma concreta. Desde mi punto de vista, estas serían las 3 habilidades, solo esas habilidades y todas esas habilidades las que un habilitado debería tener, con muchas otras. Además, evidentemente, de si son capaces de meterse en la cabeza toda la compilación de normas que hemos incorporado en los códigos, que me parece una barbaridad. Yo creo que el nivel de exigencia para la preparación de los habilitados, y os lo digo porque lo conozco de mis alumnos, es espectacular. Pero bueno, tenéis que estar tranquilos porque al final los habilitados nunca andan solos, tienen un ejército de empleados públicos en los ayuntamientos y diputaciones cargados de vocación de servicio público, siempre con una admiración hacia esos habilitados que realmente les dan la seguridad de que las cosas se están haciendo bien y, sobre todo, que el trabajo se hace con verdadera vocación de servicio público. Y termino ya con una ronda de agradecimientos. En primer lugar, a Javier Rueda, jefe de gabinete del secretario de Estado, secretario general, compañero y amigo, que hemos colaborado en muchas cosas juntos. A Manuel Tuero, el director de la agencia, a Javier y al resto del equipo de la agencia, sobre todo por incorporar en algo que tiene un relato tan consagrado de la naturaleza de las normas jurídicas, la vertiente de la innovación, porque al final el BOE es
la sacralidad del derecho positivo, pero incorporar el vector de la innovación en el BOE es romper las reglas de juego. Claro, y al final eso hace un guiño a la sociedad en clave códigos universitarios, en clave códigos electrónicos. Y ahora, con una mirada hacia la sociedad que de alguna forma quiere acercarse a la función pública, me parece una forma de entender la gestión pública verdaderamente inteligente. Y a otros compañeros y amigos como Joaquín Burgar, Fernando Ferrer, grandes habilitados compañeros y amigos que me han acompañado en este viaje, en la composición de los códigos, aportando su conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias a todos y es un placer haber participado en este proyecto. Muchas gracias por tus palabras también. En el fondo nos has estado hablando de habilidades directivas. Incluso son habilidades directivas aquellas que despliega en solitario un habilitado de un municipio pequeño que ya le gustaría tener todo un cuerpo de funcionarios, como decías tú, que lo apoyen, pero que desgraciadamente miran a un lado, miran a otro y no. Y efectivamente lo que les queda es la red. Y esa red, pues efectivamente entre todos tenemos que potenciarla. Y por último, vamos a darle la palabra a don Manuel Tuero Secades, el director general de la Agencia Boletín Oficial del Estado, que sí que es una institución que lleva unos cuantos años trabajando por la innovación. De hecho, fue una de las primeras agencias estatales que se crearon. Yo no sé incluso si no fue la primera. Por lo tanto, ya desde el principio y desde la perspectiva organizativa, empezó a introducir elementos de innovación tanto en su gestión como, y eso lo ha añadido ya el director actual, Manuel, una visión verdaderamente estratégica de lo que debe ser una institución pesada y una especie de gran bola burocrática en el futuro, que ha de ser, está empezando a ser ya algo completamente distinto, que no solo da fe de las normas que se publican, sino que va mucho más allá y se adelanta a las necesidades de la ciudadanía con respecto al conocimiento de esas normas. Manuel, adelante. Decía la secretaria de Estado de Función Pública, cuando finalizaba su discurso de presentación de los códigos de Administración General, que citaba a Miguel Hernández, que si no continuábamos el esfuerzo después de esa presentación de esos códigos, estábamos abocados, citaba un poema, a una muerte lenta. Bien, pues Sara ha dado la solución a esta muerte lenta, que es más vida, como has señalado, con dos expresiones que me han gustado mucho: más vida y valor público. Son los aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Habéis hecho lo que es el trabajo directivo, hacer que las cosas sucedan. Y por eso muchas gracias al INAP, muchas gracias al autor, muchas gracias al personal del INAP que ha hecho posible este trabajo y muchas gracias a mis colegas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado que están plenamente comprometidos con este trabajo de difusión del conocimiento jurídico. La metodología que se ha seguido es la recopilación de normas en círculos, es decir, atraer bajo ciertos epígrafes los contenidos jurídicos dispersos en el ordenamiento. En el fondo, lo que el autor ha hecho es una recopilación electrónica, una codificación electrónica que busca darle una unidad, de filosofía y de criterio a esas normas que se han ido atrayendo hacia esos epígrafes. Sin embargo, el resultado que se pretende con esta recopilación de normas y con la remisión que se hace a los códigos electrónicos es asimétrica. Es decir, no se trata de hacer algo normalizado para que los estudiantes o opositores estudien o memoricen. Lo que se trata es de poner a disposición del opositor un material que libremente organice para una preparación diferenciada de su prueba de acceso. Habéis señalado con precisión cuáles son sus características: la actualización permanente, que es una de las mayores ventajas que estos materiales presentan, la exhaustividad, el establecimiento de un sistema de alertas sobre las normas. Nosotros a las 9 de la mañana en la agencia, cuando ha habido una modificación normativa de alguno de los elementos que están contenidos en el código, se envía un correo electrónico a la persona que se ha dado de alta en el sistema y, por lo tanto, facilita enormemente el conocimiento
exacto de la norma. No solamente de la norma vigente hoy, sino de las distintas versiones temporales que esa norma ha presentado en el tiempo. Somos conscientes que estamos actuando sobre un derecho, que es un derecho a la participación en los asuntos públicos, es decir, un derecho a la participación, haciendo transparente y accesible el ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, estamos removiendo obstáculos que dificultan el acceso a la función pública y garantizando, por lo tanto, una mayor viabilidad del principio de igualdad. Somos conscientes también de la importancia de la administración local. Habéis hablado antes de que los habilitados nacionales pueden encontrarse dispersos en el territorio. Bien, en una cierta soledad, en una cierta dificultad, con una relación a veces compleja con su estructura política y a la vez con una estructura ciudadana exigente. Somos conscientes de esa importancia de la administración local. Esta casa es la mitad de esa administración local porque se construye a través de la fusión de dos organismos, uno de ellos el IAL. Y también estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones que habéis hecho de la necesidad del desarrollo del sistema de competencias genéricas, de habilidades directivas y también de un factor que es el factor de la interdependencia. Nada importante se hace solo. Todas las cosas importantes en la vida se hacen con otros. Y en este sentido, también desde una perspectiva administrativa, en Europa existe un sistema de ciudades, un sistema que interactúan entre sí y que recogen, por así decirlo, una competencia administrativa importantísima para la vida diaria de las personas. El trabajo que hemos configurado con el INAP y con la Secretaría de Estado de Función Pública es un trabajo dinámico. Se irán incorporando nuevas actuaciones, futuros materiales de acceso a la función pública. Con el Instituto de Estudios Jurídicos vamos a realizar los materiales para jueces, para fiscales, para letrados de la Administración de Justicia y para abogados del Estado. Y agradezco, por lo tanto, tanto a mis colegas de la agencia como a Abigail Fernández, la directora del centro, la posibilidad de realizar este trabajo orientado a estos colectivos. Como bien ha dicho Borja, el derecho no se agota en el ámbito de las normas jurídicas, ni nuestra tarea se agota, ni se puede agotar en la publicación de la norma para que entre en vigor o del acto administrativo para que tenga eficacia. El derecho es una realidad sistémica y, por lo tanto, hemos de contener en los aspectos difusivos de su conocimiento no solamente los aspectos de generación normativa, sino también sus aspectos aplicativos. Por eso, a través del código electrónico y, por lo tanto, de estos códigos para el acceso a la administración local, a la habilitación nacional, puede accederse a la jurisprudencia aplicativa de la norma. Es una realidad que nosotros queremos tener también muy presente. Queremos también señalar que el derecho, a pesar de que nosotros somos los que tenemos la misión de su publicación a través de la edición del Diario Oficial del Estado, no es la expresión desnuda del poder. Por eso, junto a los códigos, existe una reflexión teórica y doctrinal en otra parte de la página web que podría ser muy útil a los opositores, que son los anuarios y una colección de revistas entre las cuales se encuentran la totalidad de las publicaciones del INAP, así como las revistas más relevantes editadas en francés, en inglés, en alemán, en italiano y en portugués. Además, los códigos presentan otra ventaja y es la posibilidad de hacer una relación semántica entre el concepto jurídico y el diccionario panhispánico, que despliega de una forma circular el concepto que estamos buscando en el código. Esa interdependencia de bases de datos es especialmente relevante para el acceso a la función pública y también para el desempeño. Yo creo que estamos ante una realidad editorial que no solamente es útil a los efectos del acceso a la función pública, sino también a los efectos del desempeño de las funciones administrativas que los funcionarios desempeñan en el ámbito de la administración local. Los códigos
van a sufrir una ampliación, una modificación a través de algo que en Europa se denominan enlaces profundos, es decir, la posibilidad de navegar intranorma y extranorma, moviéndonos, por lo tanto, con una absoluta liquidez del ordenamiento jurídico. Esta liquidez del ordenamiento jurídico se extenderá no solamente al ordenamiento jurídico estatal, donde yo podré navegar dentro de este código entre la totalidad del derecho estatal, sino también al ámbito autonómico. La jerarquía existente hoy de las bases de datos estatales y autonómicas saltará por los aires en el momento que nosotros, que será pronto, podamos reutilizar el derecho autonómico y el derecho local, formando un único sistema legal, un único sistema jurídico, es decir, una construcción holística. Es lo que antes, en una reunión pequeña, teníamos en el despacho de la directora de Consuelo, comentábamos de la necesidad de recopilar lo mismo que hemos hecho con el derecho estatal, el derecho autonómico y el derecho local. Hay algunas experiencias piloto que hemos realizado, concretamente un código de la ciudad de Madrid. Pronto espero poder tener uno de la ciudad de Zaragoza y de la ciudad de Barcelona. Esos códigos presentan la misma metodología que el resto de los códigos electrónicos, es decir, su actualización inmediata, la posibilidad de del establecimiento de alertas, así como la posibilidad en el ámbito de la administración local de contemplar la evolución de las distintas versiones temporales de las ordenanzas. Para nosotros, esa visión de conjunto hace que el derecho de una ciudad sea tan importante como el derecho de una comunidad autónoma. Como experiencia piloto y con ocasión del Brexit, a fin de poder poner a disposición el ordenamiento jurídico español de los operadores británicos, creamos unos códigos de operaciones, mercados y entidades financieras que se vieron complementados con una visión territorial del ordenamiento jurídico, expresando también el ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid y, por último, del Ayuntamiento de Madrid. De tal manera que un operador puede romper la jerarquía de la materia dentro del ámbito del territorio, bien sea autonómico o bien sea local. Por lo tanto, esa interconexión de las bases de datos, esa posibilidad mediante un, tengo que decir, aburrido sistema de ontologías que parten de una filosofía comunitaria europea común, permitirá una relación del derecho interno español con el derecho comunitario e incluso con el derecho americano. Si ustedes entran en la página web del BOE y buscan el concepto sufragio, en el diccionario panhispánico podrán encontrar todos los significados que el concepto sufragio tiene en el derecho español, pero también en el derecho americano, que está conectado con la base de datos del BOE. Por lo tanto, estamos ante un mundo totalmente cambiante. Esperamos también que estos códigos electrónicos, al igual que la base de datos de derecho consolidado, con ocasión de la presidencia de la Unión Europea por parte de nuestro Estado, podamos ofrecer mediante algoritmos, mediante inteligencia artificial y metaprogramación, una traducción automatizada del derecho español, al derecho francés, al francés, al inglés, al italiano, al alemán y al portugués. Esa posibilidad de utilización de algoritmos inteligentes que son capaces de aprender con su uso es una tarea que esperamos poder ofrecer también al operador interno, que podrá visualizar estas materias en distintas lenguas, también en las lenguas cooficiales, no solamente las lenguas europeas. Bueno, podemos abrir también un proceso de escucha como competencia genérica que señalabais antes como importante para que las cosas sucedan y recoger las sugerencias que pueden resultar interesantes para construir nuevos materiales y orientar nuevas acciones para la difusión del ordenamiento jurídico español. Nosotros tenemos muy claro que no somos los beneficiarios de nuestras competencias, ese efecto perverso que a veces las administraciones
cometen, y además se llama efecto agencia, es decir, que la administración se sirve a sí misma y no al beneficiario de la potestad administrativa, bien, nosotros queremos pediros que nos ayudéis a realizar esa visión fiduciaria de la acción pública para poder incrementar nuestra cartera de servicios. Hablaba antes la directora de la posibilidad de realizar nuevas aportaciones en el ámbito de la creación de materiales para determinados cuerpos de la Administración. Me parece una idea magnífica que podamos abordar también el acceso a los cuerpos de archivos y los cuerpos de museos y bibliotecas. Tengo que contaros una pequeña anécdota, y es que cuando creamos el Código de Archivos y Bibliotecas, yo me opuse, porque me parecía que no había detrás y prefería hacer el de la Guardia Civil de la Policía Nacional, porque Guardia Civil hay 80.000. Bueno, me equivoqué radicalmente. El Código de Archivos y de Museos fue un éxito editorial en papel, en descargas, en fin. Por eso tenemos que estar abiertos en un proceso de escucha atenta de las necesidades de los demás para poder orientar nuestra acción. Pues no tengo más que agradecer al INAP esta posibilidad de generar más valor público y más vida. Muchas gracias, Manuel, director. La verdad es que nos ha transportado al metaverso directamente, que también es más vida, aunque sea vida virtual. Bueno, seguro que vamos a colaborar en el futuro muchísimo. Yo quiero subrayar las palabras del director del BOE que os dirigía, a vosotros los presentes y a vosotros los que nos veis a través de la cámara, de colaboración para el futuro, de sugerencias, porque este trabajo, si es colaborativo, siempre será un trabajo más rico y mejor. Así que, bueno, por mi parte, trasladándoos un gran abrazo de la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, que no pudo venir al final, y mi agradecimiento a Daniel, a Sara, a José Luis, a Borja y nuevamente a Manuel y a los equipos, tanto de Función Pública como del INAP, como por supuesto del BOE. Me despido, hasta siempre y abrazos.